La mecánica del caracol. Con Eva Caballero. En la ciencia, la única verdad es que no hay verdades sagradas. Carl Sagan, divulgador. Saludos. El 25 y 26 de febrero de 1616, la Inquisición y el Papa Paulo V condenaron por insensatez, absurdo en filosofía y formalmente herética la teoría copernicana que defendía el astrónomo Galileo Galilei. La Iglesia Católica ponía de nuevo a la Tierra en el centro del universo, en el caso más paradigmático de conflicto entre religión y ciencia en Europa. Se cumplen ahora, por tanto, 400 años de aquellos hechos que no pararon ni mucho menos los avances científicos en una época muy interesante de la que vamos a hablar en el programa con el experto en Historia de la Ciencia, Jaume Navarro. Se conoce con el nombre de Revolución Científica al periodo de la historia que va desde el año 1543, cuando Copérnico publicó su teoría heliocéntrica, demostrando que los planetas giran en torno al Sol, hasta 1687, año en el que Newton describió la gravitación universal y sus famosas leyes de la mecánica clásica. En esos casi 150 años hubo una cascada de descubrimientos que transformaron la idea que el ser humano tenía hasta entonces de sí mismo y de su posición en el universo, al mismo tiempo que la ciencia experimentaba una profundísima mutación tanto en sus métodos como en su relación con la sociedad. La historia de la ciencia es el tema que nos ocupa hoy en esta sección de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Hay que empezar matizando que este concepto, que aparece en todos los manuales de revolución científica, ha sido puesto en cuestión por los historiadores de las ciencias en las últimas décadas, pero bueno, lo que parece admitido, Eva, es que esos conocimientos sobre el cosmos pues pusieron en crisis el discurso que desde la Edad Media en la cristiandad había legitimado el poder secular y religioso, ¿no? Y entonces ese choque entre ciencia y fe tuvo uno de sus máximos exponentes en la condena al silencio a Galileo Galilei. Y precisamente este mes de febrero se cumplen 400 años de la sentencia contra la teoría de Copérnico y la consecutiva prohibición de que Galileo Galilei la defendiese públicamente. Uh-huh. Así que para ello hemos invitado, para hablar sobre la revolución científica y sobre Galileo, etcétera, a el profesor Jaume Navarro, que es doctor en Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Internacional de Cataluña y en el Imperial College de Londres. También ha investigado en la Universidad de Cambridge y en el Instituto Max Planck de Berlín, y desde 2013 es investigador de Ikerbasque y además docente en el Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UPV. Ha trabajado mucho el profesor Navarro sobre la historia de la física, especialmente la de los siglos XIX y XX, en torno a la cual ha publicado obras biográficas sobre figuras como Thomson, que es el padre del electrón, o Niels Bohr, creador del atomismo cuántico, o un libro muy curioso que al final reseñaremos porque se puede leer en la red, que se titula Los arquitectos de la materia, en el que retrata a 17 personajes que construyeron ese mundo de los átomos. Muy buenas tardes, Arratsaldeon, profesor Navarro. Arratsaldeon, buenas tardes. Y se atribuye a Copérnico el descubrimiento de que el Sol ocupa el centro de nuestro universo, aunque la teoría esta heliocéntrica ya se había formulado en la Grecia clásica. Y también de los griegos, Copérnico heredó esa creencia falsa de que los cielos estaban poblados por cuerpos esféricos y que giraban siempre en movimientos circulares. Ayúdanos, si me permites, sí, por supuesto, a situar ese momento histórico, mediados del siglo XVI, que marca el punto de partida para la discutida revolución científica. Uh-huh. Hombre, situarnos en esa época
Es importante saber dónde estamos. Estamos en un mundo que está cambiando muchísimo. Si mañana nos levantamos y al escuchar la radio o la televisión nos dicen que hemos descubierto un planeta con seres humanos, pues evidentemente todos los líos políticos, económicos desaparecerían y hablaríamos solo de eso. Y el siglo XVI es un poco eso. Acabamos de descubrir América y eso no es baladí. Acabamos de descubrir un continente enorme, con muchas especies biológicas, animales, desconocidas hasta entonces, y esto es un gran shock para la sociedad del momento, y esto es final del siglo XV, con lo cual 1492 y todo el siglo XVI es ir descubriendo más y más cosas de estas. Después estamos con la caída de Constantinopla, que es otro de los elementos que algunos dicen pone fin a la Edad Media, que también es el miedo a que la Europa cristiana está siendo invadida. Después está también 1517, las 95 tesis de Lutero. Entonces, es un clima de mucha incertidumbre, de muchos cambios y también de muchas oportunidades. Si hablamos del descubrimiento de América, estamos hablando de navegación. Y la navegación es una de las ciencias o técnicas, las dos cosas a la vez, que se van desarrollando muchísimo en ese momento. Y si estamos hablando también tanto de Constantinopla como especialmente de los problemas que en la cristiandad con Lutero, estamos hablando también de autoridad. Pensemos, por ejemplo, en el lío de Inglaterra con Enrique VIII. Entonces, esto no es un problema de si se podía casar o divorciar, no, es un problema de quién tenía la autoridad total en un país determinado, sobre las leyes y sobre las conciencias. Con lo cual, ese es un poco el marco en el que nos estamos moviendo, un tiempo de grandes cambios. Y después, yendo a Copérnico, perdón que matice, pero Copérnico no descubre el heliocentrismo. De hecho, el heliocentrismo, es decir, la idea de que el Sol está en el centro del universo, ¿eso cómo se puede descubrir? Eso no es fácil de descubrir, ¿vale? Es decir, no es que uno de repente vea, incluso cualquiera de nosotros ve un telescopio y que verá pues lo mismo que estamos viendo ahora, con lo cual no se descubre, pero sí que es un desarrollo matemático importante en ese contexto de navegación. Astronomía es en el siglo XVI lo que el GPS para nosotros. Entonces, importante saber que Copérnico es uno de los muchos astrónomos que está intentando ver una manera más eficaz, más tecnológicamente, cuando digo tecnológicamente me refiero a las matemáticas, más eficaz para saber cómo situar los astros en el cielo. Y de la otra pregunta que me hacía, ¿no? De la falsa creencia de los cuerpos esféricos. A ver, yo no diría que era una falsa creencia, porque no es tan absurdo. Es tan absurdo pensar que hay unas esferas que se mueven unas sobre las otras como si fuera un mecanismo, unas ruedas dentadas, como pensar que los astros se mueven solos, como si fuesen seres vivos, ¿no? Con lo cual, alguna creencia hay que tener en el sentido de cómo se mueven los astros, ¿no? Sí que es verdad que desde la edad clásica de los griegos, pues evidentemente se entendía que eran unas esferas que se movían unas a otras y esto explicaba el cómo causaban esos movimientos, ¿no? Porque no era tan absurdo pensar en eso, porque también era absurdo pensar en lo contrario, y es que los planetas se movían solos por sí mismos, ¿no? Y eso, como historiador de la ciencia que soy, aquí cuña publicitaria mía, hay que ser consciente, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento de la naturaleza hace 400 años o 500 o 1000 años, tenemos que ser un poco cautelosos y no pensar que la gente de hace siglos eran tontos y nosotros lo sabemos todos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos situados en el contexto de Copérnico a mitad del siglo XVI. Otro gigante de la ciencia, Johannes Kepler, que tenía una visión profundamente espiritual de la naturaleza, aunque eso no era demasiado raro entre los sabios de la época, ¿no? No, en absoluto. De hecho, Kepler, que sí, que es una de las figuras paradigmáticas del siglo XVI y principios del XVII, tenía una fe en muchas cosas, pero la fe fundamental que tenía él era la fe en las matemáticas, una fe divina casi en las matemáticas. Es un tipo Johannes Kepler, que bebe de la filosofía platónica, de Pitágoras, de los neoplatónicos del siglo II, siglo III, que resurgen en el Renacimiento, y pensaba que el Sol era una especie de divinidad y que por eso, porque era la fuente de la luz, porque era la fuente de la vida, y que por eso el Sol tenía que estar en el centro del universo, alrededor del cual giraban todos los planetas en una especie de danza armónica, y eso son palabras suyas, lo de la danza armónica guiada por principios matemáticos. Entonces, esa fe en las matemáticas, por ejemplo, que tenía Kepler y que también tenía Galileo, de hecho no es exclusiva de aquella época. Yo que me he dedicado a la historia de la física en el siglo XX, muchos de los creadores de la mecánica cuántica en el siglo XX, como Dirac, como Pauli, tienen esa
fascinación y casi, digamos, devoción por la matemática, que es lo que hace que formulen sus teorías con esa pulcritud, ¿no? Y también Kepler, ¿no? Kepler es de los que habla de la finitud o infinitud del universo, que era uno de los temas centrales de las discusiones filosóficas, más que científicas, aunque filosofía y ciencia entonces es lo mismo, ¿no? Porque pensar que el universo es infinito tiene muchos problemas, igual que pensar que el universo es finito. Porque el infinito material es, bueno, no se acaba nunca. ¿Y qué significa no se acaba nunca? Igual que el si se acaba es, bueno, y que hay más allá. Entonces, el problema del finito y el infinito, como por ejemplo también en la matemática, el problema de si existe el número cero, que es eso de que existe la nada, pues son problemas que matemáticos, filosóficos, científicos están ahí muy metidos, y Kepler sí que es de esas figuras que el infinito y la matemática y sobre todo la divinidad del sol ahí en el centro es importante para su filosofía natural y para su astronomía. Hasta la Revolución Científica, el concepto de ciencia que se enseñaba en las universidades, pues apuntaba, era que la dogmática escolástica, ¿no?, que apuntaba a la mera contemplación de las esencias eternas establecidas desde Aristóteles, etcétera, un modelo científico pues inmóvil o partía fosilizado que duraba siglos. Y aquí me gusta a mí mucho esa anécdota que se cuenta, creo que es el propio Galileo el que lo cuenta, de un escolástico que, asistiendo a una lección de anatomía donde se mostraba mediante un cadáver físicamente que el sistema nervioso tiene su terminación en el cerebro, pues este hombre se quedó perplejo, y cuando yo, ¿ves qué te pasa? Y dijo, es que claro, yo estaría por creer que verdaderamente los nervios salen del cerebro si no fuera porque Aristóteles dijo que salen del corazón. Sí, esa es una de las muchas anécdotas de la época, y que nos sitúan, vamos a matizar un poco. Hablar de ciencia en el siglo XV, XVI, XVII, hablar de ciencia antes del siglo XVIII, incluso del XIX, es problemático. Hay una distinción que supongo que la siguen haciendo los estudiantes de la ESO y del bachillerato, que es quién vale y quién no a letras, o la distinción, a mí me lo decían, o la distinción entre letras o ciencias. Esas distinciones muy contemporánea, es muy del siglo XX, que es fruto de una especialización, a veces útil, otras veces problemática. Entonces, el conocimiento en Europa en los siglos XII a XIV, ¿cuál es el centro de ese conocimiento? Es las universidades. Universidades que son instituciones que nacen alrededor de las catedrales y que son un intento de sacar el conocimiento de los monasterios. ¿Vale? Los monasterios son lugares enclaustrados, por decirlo de alguna manera, y allí dentro está el conocimiento, y la universidad del siglo XII es una manera de sacar fuera ese conocimiento, con lo cual tenemos ya otro modo de hacer conocimiento, que es preguntas y respuestas en base a textos recibidos. Parte de ese movimiento de salir fuera es, por ejemplo, que se introduce en muchos campos de la filosofía y de la teología obras de Aristóteles que hasta entonces estaban desconocidas, porque la Edad Media no era aristotélica, la Edad Media solo después pasa a ser aristotélica. Y también es verdad, las preguntas que ellos se hacían no tenían nada que ver con las preguntas que nosotros nos hacemos. A ellos les interesaban preguntas sobre la esencia de las cosas, preguntas sobre qué es eso. Y a nosotros nos interesa a veces más la pregunta cómo funciona, ¿vale? Y son preguntas muy distintas, ¿no? Pero fosilizado ese método no estaba, porque solo hace falta ir al París o al Oxford del siglo XIII, donde las batallas, incluso a nivel físico, campales entre distintos intelectuales, eran bastante potentes, ¿no? Luchas intelectuales, diversidad de opiniones, condenas mutuas. Y después también, para situarnos, ¿no?, el Renacimiento, que eso va sucediendo a finales del XIV, en el siglo XV, el Renacimiento es otro de esos momentos en los que curiosamente se dice, bueno, es que estamos anquilosados porque, dicen los del Renacimiento, nos hemos ido separando demasiado de los textos originales. Con lo cual el Renacimiento no es un momento de hacer conocimiento nuevo, sino de decir, volvamos a las fuentes. Entonces, ese es el contexto un poco después, si hablamos de Galileo, en el que hay que tener muy en cuenta que el contexto en el que se mueve Galileo es un contexto en el que lo que está de moda es el Renacimiento, y lo moderno es precisamente ir a los textos más antiguos y más clásicos, incluso los textos precristianos, ¿no? De hecho, es
un renacentista, Petrarca, en el siglo XIV, que acuña esa desafortunada expresión de la oscura Edad Media. Y para él la Edad Media es oscura porque se ha ido desviando demasiado, y volver a la luz es no ir al futuro, sino ir al pasado. Entonces eso sí que sería interesante. Sí, sí. Con Galileo nace una metodología científica. ¿Qué rasgos caracteriza este método experimental? Bien, con Galileo nacen varias cosas. Hay una famosa frase de Galileo que es que la Biblia no nos dice cómo son los cielos, sino cómo ir al cielo. Entonces sí que se empieza a dar esa separación entre las diversas fuentes de autoridad, no porque sea la Biblia un texto religioso, hablamos ahora del Renacimiento, o sea, lo mismo podría haber dicho de un texto de Séneca o de un texto de las tragedias griegas o de textos clásicos, ¿no? Sino precisamente qué nos dice cada texto, y esa separación de autoridades. Después, Galileo se le llama uno de los padres del método experimental. ¿Y qué es lo fundamental en ese técnica experimental? Es fundamental una cosa que es aparentemente contradictoria, y es que si queremos conocer las cosas tal como son, tenemos que estudiarlas en condiciones extremas. Y eso es una aparente contradicción, porque en condiciones extremas diríamos, bueno, las cosas en condiciones extremas no se mueven tal como son, sino que están al límite. Y es precisamente en ese límite en el que se puede, y eso es lo que es un experimento, es en ese límite en el que se pueden estudiar determinadas cosas. Pero lo más fundamental es su frase y su idea de que la naturaleza es un libro abierto escrito en caracteres matemáticos. Es decir, que si queremos conocer la naturaleza, si queremos conocer las cosas, esas cosas tienen un idioma, y ese idioma es la matemática. En otras palabras, y eso muchos lo siguen diciendo hoy, muchos científicos, todo lo que no sea contable, todo lo que no sea cuantificable, a todo aquello que no le podamos poner un número, no existe. Lo cual evidentemente es una simplificación útil para la ciencia experimental, pero decir que lo que no tenga número no existe, eso tiene problemas en otros ámbitos, desde el amor que le tengo a mi mujer hasta otras cosas, ¿no? ¿Cuánto me quieres hoy? 7,5 no vale. Y después de Galileo me gustaría subrayar una cosa. A veces se quiere contrastar a Galileo con la filosofía aristotélica. Y Galileo mantiene muchas cosas de la filosofía aristotélica. Por ejemplo, el hecho de que para Galileo las órbitas de los planetas tienen que ser esferas, porque la esfera es el círculo perfecto. Sabemos que las órbitas de los planetas no son esféricas, son elípticas, pero para él eso era fundamental. Y después, cualquiera de nuestros oyentes que haya dado clases a alumnos de la ESO y de bachillerato sabe que lo que estaba explicando Galileo no era de sentido común. Cuando yo en mis años de recién terminado la carrera explicaba clases en lo que entonces era el BUP y el COU, explicar que las cosas se pueden mover sin que haya una fuerza que actúa sobre ellas, era una conclusión, y me suspendían los exámenes porque eso era absurdo, como que las cosas se mueven. Y eso es lo que decía Galileo, que es el principio galileano de relatividad, que las cosas se pueden mover en movimiento uniforme, no acelerado, si no hay una fuerza que los mueve, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí en un proceso de cambio, la física experimental, la matematización, la separación de autoridades, pero a la vez manteniendo muchas de las cosas del platonismo y del aristotelismo. Un aspecto, profesor Navarro, que me interesa, que es quizá un poco tangencial, pero que creo que tiene su aquel. Ya se sabe que Galileo revolucionó su tiempo con su telescopio, que él se fabricó un poco así artesanalmente, ¿no? Claro, para este saber experimental se necesitaban nuevos instrumentos que en aquella época todavía no existían. Entonces, ¿qué papel jugaron en este proceso los artesanos y los técnicos? Central. Fue un papel central porque a veces cuando se habla de la ciencia nos pensamos que simplemente tener las ideas brillantes. Y la ciencia, entonces y ahora, necesita de instrumentos cada vez más complicados y más caros. En aquel momento, instrumentos significaban instrumentos que Galileo tomó, sobre todo el arte de la navegación, porque el catalejo existía. Lo que hace Galileo es usar el catalejo para mirar arriba. Cosa que no se le había ocurrido a casi nadie, o no había sacado nadie nada de eso. Entonces, pero claro, fabricar un telescopio no es fácil. Y el telescopio de Galileo era muy sencillito, pero incluso en sus tiempos parte de los problemas que tenía Galileo era precisamente eso. Bueno, tú has montado aquí un instrumento que me dices que mire por él y veo que la luna tiene cráteres. Esto es un juego de magia. Esto me estás engañando porque es un espejismo, porque todavía no conocemos bien las leyes de la óptica, con lo cual me estás diciendo que confíe en ti,
porque nadie más está sabiendo replicar tu telescopio. Y después que me fié de unas leyes de la óptica que todavía no conocemos. Esto, por ejemplo, esto de me tengo que fiar de ti, Galileo era muy celoso, como cualquier artista de su época, era muy celoso de lo que hoy diríamos su copyright. Y no quería que nadie fabricase un telescopio con el suyo. Con lo cual se lo enviaba a nobles, a cardenales, pero no se lo enviaba a otros astrónomos. Kepler estaba desesperado, porque Kepler le pedía, oye, déjame tu telescopio o dime cómo lo has construido, y Galileo tenía tanto miedo a la competencia que no le dejaba al propio Kepler. Entonces, todo el tema de la instrumentación no es simplemente voy al supermercado y me compro la máquina. No, es que haciéndolo. Por ejemplo, Galileo, uno de los lugares donde aprendió muchísimo, no solo de óptica, sino también de materiales, que es otra de sus ciencias, es en el Arsenal de Venecia, donde se construían los barcos de una de las flotas más eficaces de su época. Entonces, ahí en el Arsenal de Venecia, Galileo aprendió muchísimo de artesanos, de constructores de barcos, etcétera. Con lo cual sí, es un tema importantísimo ese. Hace ahora 400 años, en febrero de 1616, la teoría heliocéntrica de Copérnico fue condenada como herejía por el Santo Oficio y el Papa Pablo V prohibió a Galilei que la defendiera y enseñara. Pero ¿hasta qué punto en la comunidad científica de la época, e incluso dentro de la jerarquía eclesiástica, las mentes más abiertas no tenían ya asumida quizás la tesis copernicana? Vamos, que realmente esto no sería un acto más de cara a la galería. Ahí estábamos hablando antes de Lutero, por ejemplo, y estábamos hablando antes de autoridad en el caso de Enrique VIII, de quién manda aquí, ¿no? Y en el caso de Galileo se dan muchas cosas a la vez. Y uno de ellos es que el problema no es tanto quién tenía razón y quién no tenía razón. Cuando Galileo se enfrenta a la Inquisición romana, que es la que le condena, la Inquisición de Roma, lo que hay ahí es un problema de autoridad. ¿Quién tiene autoridad para enseñar algo como verdadero? No como opinión, sino como verdadero. Eso no es un problema de entonces. Hoy en la ciencia, si yo quiero escribir un artículo sobre parapsicología en la revista Nature, pues puedo enviarlo y al día siguiente recibiré una respuesta diciendo gracias, pero esto no es ciencia. O que dices, parapsicología, hay muchísimos temas en los que no podré publicar en una revista científica. Con lo cual, digamos, el conocimiento siempre ha funcionado con una especie de inquisición, entre comillas, es decir, de control mutuo, en el que no es simplemente yo descubro una cosa y es obvia para todo el mundo y quien no lo acepte es que es un retrógrado. No, es que hay muchos descubrimientos. Se me ocurre ahora el de Fermi sobre las leyes de la radioactividad en 1933, que lo manda a una revista Nature y le contestan diciendo, no, esto es demasiado surrealista para que sea verdad, con lo cual no te lo publicamos, ¿no? Y es la ley de la radioactividad. Entonces, con Galileo sucede un poco lo mismo. ¿Quién tiene derecho a enseñar una cosa como verdadera? No como opinable, como opinión matemática, etcétera, ¿no? Entonces, y es más, si estamos hablando de verdadero, si hoy un alumno de universidad o de bachillerato incluso, me contestarán en un examen que el Sol está en el centro del universo y que los planetas son 5 y que se mueven alrededor del Sol en órbitas esféricas, yo, como Bellarmino en su momento, le suspendería a ese alumno, porque todo eso es mentira. Ni el Sol está en el centro del universo, ni hay solo 5 planetas, ni son en órbitas esféricas, ¿no? Entonces, con lo cual a Galileo no se le conminó porque fuese o no verdadero. En ese caso no habría problema, sino por eso, por la autoridad de enseñarlo. Con lo cual, la tesis copernicana, antes preguntabas si había mentes preclaras o no preclaras. Había mucha gente que no tenía ningún problema con la tesis copérnica. De hecho, cuando Copérnico publica sus tesis, pues no hay ahí gran revuelo, más que el revuelo de qué absurdo es eso. Pero vamos, es que te digan que la Tierra se mueve diciendo, pues no lo noto, no hay viento y tal, ¿no? Los argumentos eran muy de sentido común. Sino el poder considerar que eso era la tesis científica que todo el mundo tenía por qué aceptar cuando no era tan obvio, ¿no? A mí me gusta, y perdona que una digresión, me gusta a mis alumnos de filosofía, pues cuando les explico estas cosas, agarro un lápiz y lo dejo caer, ¿no? Entonces les pregunto, bueno, ¿y por qué se cae el lápiz? Entonces todos muy sabios me dicen, hombre, por la fuerza de la gravedad. Y les pregunto, ¿y qué es eso de la fuerza de la gravedad? Entonces se quedan como un poco diciendo, bueno, ya me han engañado en la carrera. Entonces, el problema que tenía Galileo era que al querer defender ese heliocentrismo no tenía ningún argumento de decir por qué los planetas se movían. Y ese por qué
que en la filosofía medieval era importantísimo, y no simplemente el cómo, ese por qué no lo podía contestar Galileo. Y entonces de ahí nacen muchos de los problemas, ¿no? De esa condena. Había que esperar a Newton. Y había que esperar a Newton para eso, por claro. supuesto. Pero bueno, entonces la culminación de este proceso histórico que estamos comentando se produce, ahí estamos, con Isaac Newton, precisamente, a quien se atribuía el haber sacado a la naturaleza de la oscuridad, de acuerdo con aquella famosa frase de Pope, que sea Newton, dijo Dios, y entonces se hizo la luz. Sí. Bueno, ¿en qué medida entonces Newton completa y cierra este proceso de descripción del universo? Pues Newton consiguió precisamente eso, lo que ni Copérnico, ni Kepler, ni Galileo habían conseguido explicar, que era el por qué esos movimientos, es lo que Newton sí hace, porque es capaz de negar lo que Copérnico, Kepler y Galileo habían defendido, y es que el Sol no está en el centro del universo. El Sol no tiene unas propiedades mágicas que hagan que todo el mundo tenga que estar ahí danzando a su alrededor, sino que todos los cuerpos con masa se atraen unos a otros. Lo que pasa es que el Sol es más grande que la Tierra, con lo cual da la apariencia de que sea alrededor del Sol, pero en el fondo el Sol no está en el centro del universo, ni siquiera en el centro del sistema solar. Es todo el mundo atrayendo a todo el mundo, incluso con la imagen famosa de la manzana, que incluso cuando una manzana cae a la Tierra es por la misma fuerza por la cual los planetas se mueven alrededor del Sol, en esta especie de danza en el que todo el mundo atrae a todo el mundo. Y por tanto, decías al principio de la entrevista, la noción de revolución científica ha sido problematizada por historiadores de la ciencia. Y es que quizá uno podría decir que en vez de ser Newton el culmen de Copérnico, Galileo y Kepler, lo que hace Newton es negar muchos de los principios con los que Copérnico, Galileo y Kepler se movían, que era precisamente una especie de divinización del Sol, una especie de centralidad del Sol sin motivo, y porque no lo había, ¿no? Entonces sí que Newton cierra ese proceso, o quizá lo que hace Newton es ser el primero de los modernos y no el último de este periodo de revolución científica. Uh-huh. Se cumplen estos 400 años desde el juicio a Galileo Galilei y hemos aprovechado la situación para, bueno, pues para evocar esta revolución científica, entre comillas, con Jaume Navarro. Vamos a recordar, por cierto, Juan, nos decías que tenía un libro interesante, además accesible en la web. Efectivamente, en la página web de la Fundación Iberdrola hay un libro del profesor Jaume Navarro que está francamente bien. Se titula Arquitectos de la Materia, ya tiene unos años, ¿verdad? Y es un recorrido a diferentes personalidades, personajes de la historia de la ciencia que fueron construyendo el mundo, el increíble mundo de los átomos. Uh-huh. Pues muchísimas gracias a ambos, Jaume, Juan, un saludo. Un saludo. Gracias.